Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Más o menos así va el dicho, ¿verdad? Yo les agradezco la oportunidad que me dan de exponerles la palabra. Gracias a Dios que nos permite estar juntos con este propósito. Y hoy tengo que agradecerles extra porque me pusieron a ver este tema. Yo tenía algunas fallas en este tema, hermanos. Y luego se las digo porque creo que lo que comenté yo la semana pasada estuvo incompleto en cuanto a mi pensamiento acerca de la apostasía. Entonces, gracias a Dios que me pusieron a estudiar este tema y puedo ver ahora más claramente este tema de manera... lo que estuve haciendo fue consultar algunos léxicos, algunos diccionarios y ustedes saben cuando agarra uno un diccionario que tiene mucha explicación, a veces es confuso, a veces es hasta monótono. Entonces yo lo que hago es leer todo, tratar de entenderlo y luego lo hago como un resumen. Entonces yo les voy a presentar esto en diapositivas y de todos modos tengan su Biblia a la mano, aunque todo va a estar escrito en las diapositivas. Pero tengan su Biblia a la mano para que ustedes corroboren los versículos especialmente. Entonces, gracias nuevamente y voy a pasar a la presentación. Se me olvida que primero le tengo que dar aquí presente ahora y luego dice your entire screen, o sea el screen entero, y luego aquí le doy compartir y luego ahora sí abro las diapositivas. Ahí me dicen si se ven, hermanos. Sí, sí se ve. Muy bien, entonces ahí tenemos esta diapositiva que dice estudio de la apostasía y tenemos un texto en 2 Tesalonicenses 2:3 y este texto dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y luego dice que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Apostasía, vamos a ver el significado de la palabra. Oxford es un diccionario de la Universidad de Oxford en Inglaterra. El diccionario se llama Oxford Languages. Dice que apostasía es un nombre femenino y tiene que ver con renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Su actitud fomentaba la apostasía. 2. Abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. Quise hablar del diccionario Oxford en primer lugar porque nos da un significado muy mundano, muy acorde a la tradición religiosa más que a la Biblia. Entonces esto es lo que cree la mayoría de la gente acerca de la apostasía, que tiene realidad, pero no se apega tanto a lo que dice el texto bíblico. Vamos a ver otra definición. Diccionario Bíblico Nelson, se lo recomiendo. El nuevo Diccionario Bíblico Nelson es uno de los mejores diccionarios que yo he podido consultar y también es muy extenso. Repito otra vez que yo lo que hago es un resumen para que nada más quede la idea lo más clara posible. Entonces el nuevo Diccionario Bíblico Nelson dice de la apostasía en el Antiguo Testamento es traducción de la raíz hebrea MRD. Ahí se le pueden poner las vocales que gusten para que se pueda pronunciar. Pero así se escribe en el hebreo MRD. Y significa rebelarse. Eso es la raíz de la palabra apostasía en el Nuevo Testamento. Viene de la raíz MRD del Antiguo Testamento. El sentido religioso de apostasía es de origen bíblico. Señala en sentido amplio rebelión contra Dios, es decir, no obedecerlo, ya sea por seguir falsos dioses, que viene siendo la idolatría, o desviación moral de la ley.
En el Nuevo Testamento, el término griego apostasía solo aparece en dos pasajes. Hechos 21:21, donde acusan a Pablo de que hace apostatar de la ley de Moisés, y segunda Tesalonicenses 2:3, el texto que acabamos de leer. Sin embargo, fíjense bien, esto es muy importante, el resumen que nos da el diccionario Nelson. Sin embargo, la realidad que se describe se encuentra con frecuencia en la Biblia. O sea, en otras palabras, aunque aparece muy pocas veces la palabra apostasía o el conjunto del verbo apostatar, aparece unas 5 veces cuando mucho en el Nuevo Testamento, el concepto de apostasía se repite con frecuencia en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Diccionario Alfonso Lord Ward. Este diccionario es uno de los más claros para mí en cuanto a esta palabra. Dice que la palabra apostasía es compuesta de apo, que significa caer, alejarse de, y de la otra parte estasis, que significa rebelión, y que se utilizaba para señalar una revuelta política o militar. Note, es stasis, no éxtasis como la emoción que se siente cuando se aventa una píldora, ¿verdad? No es éxtasis, sino que es otra palabra diferente, muy parecida. Y esta palabra significa rebelión, que se utilizaba para señalar una revuelta política o militar. 2, significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras. ¿Se fija ahí el significado que yo di la semana pasada? Abandonar la doctrina de Dios para profesar otra doctrina. Muy bien. Concepto de la apostasía, también nos habla del concepto de la apostasía. Dice este hombre, Alfonso Lockward, que tiene un diccionario muy bueno, los traductores de la Septuaginta, es una traducción de las antiguas que fue agarrada del original, según Alfonso Lockward, adoptaron el término para expresar el apartamiento o la rebelión contra el Dios de Israel, como se habla en Josué 22:22, que dice una parte del versículo: si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. La palabra rebelión ahí tiene que ver con la palabra apostasía. Aunque usando otras palabras en hebreo, los profetas denunciaron la apostasía de Israel como con esta frase: dejaron a Jehová, se volvieron atrás, según Isaías 1:4, Jeremías 2:17, y dice: tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron como arco engañoso. Salmos 78:56 al 58. Ahí vemos algunas frases pues de lo que significa la apostasía sin usar la palabra apostasía. Otra vez dice también el concepto de apostasía aparece pues en el Antiguo Testamento, aunque con diferentes palabras, como cuando se dice: cualquier hombre que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus oídos en su corazón, yo Jehová le responderé. Ezequiel 14:7, ¿verdad? Ahí la palabra apartado tiene que ver con apostasía. Entonces ya aquí está hablando de apartarse, ya no está hablando simplemente de apartarse e irse en pos de otra religión, sino simple y sencillamente el apartarse de Dios es apostasía, según este hombre y lo que leímos atrás también en los otros diccionarios. Strong, diccionario de las palabras bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, dice que la palabra apostasía viene de una palabra griega que es afistemi, y significa apostatarán. Y eso quiere decir remover activamente, instigar a la revuelta. Se fija, fíjense cómo tiene significados diferentes. Remover, ¿verdad?, es quitar del lugar, ¿verdad? Instigar a la revuelta es otra cosa diferente, pero tiene que ver con la rebeldía. Por lo general dice reflexivamente desistir, desertar, etcétera, llevar, apartar, apostatar.
Este es el Extrón. Ahora vamos al Vine. Este es uno de los diccionarios más usados por hermanos en Cristo, de el hombre llamado W. E. Vine. Y también dice que apostasía es afistemi. Dice que es un verbo intransitivo, hacer partir, hacer amotinar, estar aparte, apartarse de todos, apostatarán. Afistemi ahora como verbo transitivo, dice que es usado en Hechos 5:37, en Lucas 4:13, en Lucas 13:27, Hechos 5:38, Hechos 12:10, y ahí seguimos leyendo la lista de versículos que está ahí. Yo corroboré todos esos versículos, y entonces esos versículos está el concepto de apostatar, con diferente palabra, pero está el concepto de dejar a Dios. Afistemi, ya como verso activo, es apostatar, llevar, quitar. Por ejemplo, cuando Pablo es acusado de hacer apostatar, en Hechos 21:21, que dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces notemos que ahí la palabra apostatar es aplicada a un hombre de Dios fiel. Porque para ellos la ley que debía de seguir era la de Moisés, y entendían que la enseñanza de Pablo, ¿verdad?, aunque no lo decía como ellos dicen, retiraba a la gente de la ley de Moisés. Aunque Pablo nunca dijo que no se circuncidaran, pero bueno. Así de que en lo que vimos en el Vine, vimos verbos transitivos y verbos intransitivos. Una breve explicación de estos verbos es que los verbos transitivos son los verbos que requieren un complemento directo, es decir, un objeto directo sobre el cual el sujeto ejecuta la acción. Ejemplo: Esteban pidió, y ahí queda, ¿verdad? No. ¿Qué pidió? Pidió 2 libros en la biblioteca. ¿Sí? Entonces no puede quedar ahí nada más la frase como Esteban pidió. Pues sí, pero ¿qué pidió? Entonces por eso se llama verbo transitivo. El intransitivo, a diferencia del otro, es que el intransitivo sí puede quedar la frase sin otro complemento. Por ejemplo, todos caminaban. No tiene que explicarse. Todos caminaban. O sea, tiene sentido la frase, ¿verdad? Y así se puede aplicar a otros verbos como amanecer, andar, anochecer, bajar, caer, caminar, correr. Bueno, no soy un maestro de gramática, pero a veces es necesario estudiar un poquito las reglas gramaticales para entender precisamente lo que decía ahorita el diccionario Vine acerca de los verbos transitivos e intransitivos. Entonces, gracias a esto que encontré, entendí ya más o menos lo que es un verbo transitivo y lo que es un verbo intransitivo. Total de que se aplica también para la apostasía, el correr, el separar, el andar fuera de Dios, ¿verdad? Todo esto. Bien, voy a hacer aquí una pausa, amados, y voy a pedirles que si tienen algún comentario breve acerca de los significados, por favor me lo hagan saber. No, yo creo que está, por lo menos, no sé si alguien tiene alguna duda. En este momento vamos claros, vamos bien. Bien, ahora seguimos otro punto. Apostasía en la Biblia regularmente se habla de algo que vendría, ¿verdad? A través de muchos versículos se advierte sobre la apostasía de hermanos en Cristo. Esta regularmente es mencionada como anticipando la escatología. Recordemos que el término escatología quiere decir las cosas finales o las cosas del fin. Entonces, regularmente leemos palabras de advertencia, señalando de que la apostasía es una señal muy fuerte cuando el fin está cerca. En Mateo 24, del 10 al 13, por favor, dice el Señor Jesucristo, Mateo 24, del 10 al 13, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Nota usted por ahí alguna palabra que indique apostasía? ¿Tropezará? ¿Perdón? Cuando dice mucho tropezará, Muchos tropezarán, ahí está el sentido de la apostasía, o sea, tropezar quiere decir caerse de la gracia, porque está hablando de personas que seguían a Cristo. Y luego también el amor de muchos se enfriará, ahí está la apostasía trabajando, ¿verdad? Cuando se enfría el amor de los hermanos. Y el contrario de la apostasía es el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ese es el contraste de la apostasía, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el motivo? Estos versículos nos dicen que falsos profetas, el engaño, la falsa doctrina, ¿verdad? La maldad, se multiplica la maldad, ¿verdad? Y eso hace que muchos se vuelvan para atrás. Entonces, vamos viendo cómo tiene sentido esta palabra en muchos versículos que quizás hayamos leído, pero no los conectábamos con la apostasía, aunque el concepto ahí estaba, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses 2, ahora leyendo un poquito más, versículos del 1 al 3, apostasía, algo que vendría, dice en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es interesante estos versículos porque mientras que a los hermanos en Cristo en el primer siglo se les aconseja acerca de algo que vendría, también en la misma Biblia se habla de el cumplimiento de esto. O sea que en el mismo Nuevo Testamento, en el mismo primer siglo, se advirtió acerca de la apostasía que vendría, y en el mismo Nuevo Testamento se habla de la apostasía que ya estaba ahí. Entonces es interesante porque muchos en el mundo están esperando que venga algo sumamente feo, horrible, quizás como esta pandemia o más horrible que esto. Y luego que aparezca un hombre sumamente importante, ¿verdad? Que todo mundo lo admire, que todo mundo hable de él. Y ellos están esperando que pase eso para decir que entonces sí ya viene el fin. Pero entonces no tendría sentido porque nuestros hermanos del primer siglo, fieles, vivían como si el fin ya estuviera cerca. Yo recuerdo algunas palabras del apóstol Juan que les dijo a sus hermanos, hijitos míos, oísteis que vienen anticristos, mas yo os digo que muchos anticristos ya están aquí, y en esto conocemos que estamos en los últimos tiempos. Así de que es interesante, ¿verdad?, ver estas cosas porque yo creo que yo no espero esto que espera el mundo, sino que yo sé que esto ya está. Desde que los apóstoles vivían todavía. Ya está el hombre de pecado, el hijo de perdición, ya está la apostasía en todo su apogeo. No tengo que esperarla, ya está en acción. En 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo advierte acerca de la apostasía. Pero esta es una apostasía especial porque tiene algunos apuntes, algunas especificaciones. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El apóstol Pablo no habla como de una apostasía inexistente, sino que el apóstol Pablo habla de una apostasía que ya existía. Pero ahora está hablando de otros que iban a practicar esa apostasía. Cuando dice algunos apostatarán de la fe. Y esta parte que sigue nos indica cuál iba a ser la forma de distinguirlos, ¿verdad? Ellos iban a apostatar por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, el versículo 3 dice, prohibirán casarse. Ahí está una especificación muy buena, ¿verdad? Nosotros tenemos entendido que los primeros que prohibieron casarse, hablando de pseudos cristianos, fue el catolicismo, que prohibió casarse a los sacerdotes, que puso en sus leyes el celibato. Y luego ellos mismos también adoptaron la doctrina de abstenerse de ciertos alimentos. Dice que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El católico por mucho tiempo, aunque ya no lo hace con tanta fuerza, pero por mucho tiempo dijo que era pecado comer carne en días de Cuaresma, y especialmente los días llamados santos, ¿verdad? No sé si ustedes tengan esta práctica en Chile, bueno, no ustedes, ¿verdad? Pero la gente de Chile que acostumbre festejar la Cuaresma, donde se hacen recuerdo del Calvario, del Señor Jesucristo, del sufrimiento, hasta que es clavado en la cruz, sepultado, y luego hablan de la resurrección ya como final de la Cuaresma. Y esto empieza con un miércoles llamado miércoles de ceniza, donde el católico va y le ponen una cruz en la frente con ceniza de palmas que quemaron, y esas palmas eran del año pasado, palmas que el cura bendice y que se les venden y las guardan y luego las queman y con esa ceniza les ponen una cruz al año siguiente. ¿Tienen esa práctica ya ustedes, hermanos? Con la gente ahí. Sí, todavía está la tradición acá de los católicos. Muy bien. En abril se celebra la Semana Santa. Y hacen toda esa clase de tradición. Bueno, ellos en ese tiempo prohíben comer ciertos alimentos, ¿verdad? Y esto parece que tiene raíz desde que se originó el catolicismo. O sea que no fue algo de poco tiempo para acá, sino que es desde sus orígenes. Y la prohibición de casarse también, desde el principio prohibieron casarse a los que fungían como sacerdotes, ¿verdad? Y la ironía es que ellos dicen que Pedro fue el primer papa y Pedro era casado. Pero ellos dicen que no. Dicen que la Biblia ahí está hablando, le estamos entendiendo mal ahí a la Biblia, donde dice que estaba la suegra de Pedro enferma y que el apóstol Pablo dice, Cefas tiene una mujer, ¿verdad? Una hermana como esposa y los otros también. Pero bueno, entonces creo que aquí Pablo está apuntando a la apostasía, la cual iba a generar el catolicismo. O sea, el catolicismo, hermanos, dice ser la iglesia más antigua. Bueno, en cierto sentido tienen razón, es la más antigua de las denominaciones, pero también dicen que es la iglesia del Nuevo Testamento. En cierto sentido tienen razón, porque inició con hermanos en Cristo, la iglesia católica. Hermanos en Cristo que adoptaron el romanismo en sus filas. Y de ahí empezó el catolicismo. Si usted ha estudiado el origen del catolicismo, usted verá estas cosas que le estoy mencionando. O habrá visto estas cosas que le estoy mencionando. Bueno, siguiendo con la apostasía como algo que vendría en Judas 1,
dice el versículo 17 en adelante: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Verdad? Aquí estos versículos de Judas nos hablan de la apostasía, cuando dice que habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esta es la apostasía en práctica, ¿verdad? Estos causan divisiones, ¿verdad? Los sensuales que no tienen el espíritu, se está hablando de apóstatas, ¿verdad? Al contrario de los apóstatas les dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, ¿verdad? Los que dudan eran muy propensos a caer en apostasía. Dice Judas: convencerlos, convénzanlos de la verdad, anímenlos. A otros salven, arrebatándolos del fuego. A los que ya estaban practicando la apostasía, el trabajo del cristiano es siempre luchar, ¿verdad? Tratando de rescatarlos del pecado. Y dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, lógicamente que se refiere a no decir bienvenido o bienvenida a la práctica por la cual están pecando, sino al contrario, desechar la práctica, ¿verdad? El dicho aquí se aplica muy bien, de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces nosotros debemos de amar a las personas, pero no darle la suave con el pecado, sino apartarlos del pecado, para no sacrificar la verdad. Bueno, otro versículo, creo que este es el último que traigo en este punto. Apostasía, algo que vendría en 2 de Pedro 3, del 15 al 17. Dice el apóstol Pedro, que también habló muchas palabras muy parecidas a las de Judas. No saben los eruditos quién le copió, si Judas le copió a Pedro o Pedro a Judas, pero yo digo que los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y en donde ellos estaban se necesitaba un mensaje muy similar de ellos para los hermanos que estaban escuchándoles. Dice en 2 de Pedro 3, del 15 al 17: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Bueno, aquí la palabra arrastrados tiene que ver con ser llevados por la apostasía. Cuando habla de torcer, ¿verdad?, para su propia perdición, está hablando de la apostasía en acción. Así de que lo que hace caer en la apostasía es seguir el error, seguir a los inicuos, ¿verdad? Torcer la palabra de Dios. Aquí es muy importante este pasaje de que hay cosas difíciles de entender en las Sagradas Escrituras, y cuando nosotros somos indoctos e inconstantes, muchas veces damos explicaciones de cosas que no entendemos. Entonces tenemos que ser cuidadosos con ello, para no caer en el pecado de estar errando, ¿verdad? Y de que ese error lo sigan otras personas también. Muy bien. Apostasía por buscar cosas ajenas a la vida eterna es el siguiente punto, ¿verdad? Pero yo aquí quiero hacer un breve alto para hablarles un poquito de
de lo que yo aprendí con este estudio de la apostasía. Yo tenía una idea corta en cuanto a lo que era la apostasía. Y me aferraba a pensar que la apostasía era aplicable solamente en el aspecto de alguien que deja el camino del Señor y agarra otro camino religioso, ¿verdad? Pensaba yo que la apostasía no tenía nada que ver con alguien que deja el camino y se mantiene frío, ¿verdad? Sabe, ama la verdad, respeta la verdad, pero no quiere nada con la verdad, pero tampoco quiere nada con el error. Bueno, realmente eso es estar en error. Eso es estar en error. Y ahora a través de este estudio yo entiendo que es pecado y es apostatar de la fe, el salirse del camino de Dios, aunque no practique otra religión, aunque no practique otra doctrina. Usted al salirse del camino de Dios está apostatando de la fe. Usted es un apóstata cuando peca y no se arrepiente de pecar. Entonces yo les pido perdón, hermanos, y lo hago público porque muchos de los que me ven en Facebook pues también escucharon esa lección, y quiero que ustedes no vayan a quedar con su mente pensando que solamente el que se sale del camino y se va a otra religión es un apóstata. No, creo que se aplica fuertemente a ellos. Ahora creo que se aplica fuertemente a ellos, pero eso no quiere decir que no es apostatar de personas que se salen del camino, aunque no vayan y practiquen otra religión. Espero que haya entendido. Si hay preguntas, pues ya las haremos al final. Segunda Timoteo, capítulo 2, nos habla de que la apostasía pues, es por buscar las cosas ajenas a la vida eterna. No sé si leí la anterior, estaba tan emocionado dando la explicación. Que la apostasía por buscar las cosas ajenas, hermanos, ajenas a la vida eterna, pues hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y se van en busca de algo más innovador, ¿verdad? Se van en busca de algo más exótico, de algo que les emocione, que les motive. Fíjense que nosotros hemos tenido aquí unas experiencias muy tristes con hermanos que dicen, es que esta iglesia es muy fría, no, es que esta iglesia pues no enseñan esto y no enseñan esto otro, y el hermano que predica es muy aburrido. Perdón, hermano. Y resulta de que en vez de colaborar para que haya armonía, ¿verdad? Si alguien está siendo un hermano que duerme a la audiencia, pues es digno de llamársele la atención también, ¿verdad? Pero también es digno de poner atención. Hay muchos estudios que nos cansan, pero son necesarios. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la palabra de Dios que nos aburre, pero es necesario. Entonces tenemos que compaginar las dos situaciones, ¿verdad? Que el que enseña procure no ser monótono, y el que aprende tiene que ser paciente y poner toda su atención a la palabra de Dios, porque a final de cuentas es Dios quien le está hablando, a menos de que el hermano esté predicando o hablando un error. Entonces ellos van en busca de cosas innovadoras, cosas nuevas, ¿verdad? Prefieren dejar de oír la verdad pura que encontramos en la palabra de Dios, porque no es suficientemente diferente o excitante para ellos. Van en busca de cosas nuevas, alejándose de Dios y de la vida eterna que Él les ofrece. Así de que nosotros tengamos cuidado de no imitar ese comportamiento. Ahora sí, 2 Timoteo capítulo 2. ¿Verdad? El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Ellos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y de esa manera trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así de que el apóstol Pablo enseña a Timoteo, y creo que haciendo un breve paréntesis aquí, amados, creo que el texto versículo 15 es una enseñanza muy buena para nosotros, de que debemos de poner mucha atención con los jóvenes, hermanos.
porque ellos son la iglesia del futuro. Muchas veces nosotros ya como viejos ya somos necios, ya no nos gustan las enseñanzas tan fácil, o ya no queremos cambiar de manera de pensar. Y muchas veces queriendo cambiar a los viejos descuidamos a los jóvenes. Entonces enseñemos a todos los hermanos. Indudablemente tenemos la responsabilidad con todos nuestros hermanos en Cristo. Pero hay que atender más a los jóvenes, porque hay mucho descuido con los jóvenes. Muchas veces es descuido de conducta, de ejemplo, y muchas veces es descuido de no tener estudios en la casa, de no tener oración en la casa, de que no haya un buen ejemplo y no estén creciendo en el evangelio. El alimento que reciben en las reuniones no es suficiente. Los niños, los hijos de uno tienen que aprender en la casa es donde tienen que aprender. La iglesia solamente es una ayuda, hermanos. La iglesia solamente es una ayuda. Los estudios en las reuniones de la iglesia, en el edificio de la iglesia, solamente son ayuda. Realmente los principios, las bases, las enseñanzas deben de ser en la casa. Así como Timoteo pudo aprender de su madre y de su abuela, y pudo conocer la verdad cuando Pablo se la expresó, pudo actualizarse y ser un hombre tan útil en el evangelio. Entonces cuando Pablo le dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, el joven Timoteo tenía que buscar siempre estar aprobado delante de Dios, tenía que estar trabajando todo el tiempo en las cosas de Dios, tenía que tener el orgullo, la dignidad de un hombre, de una persona que sirve a Dios. Y eso se iba a caracterizar por usar bien la palabra de Dios, tanto usarla personalmente como en el momento de enseñarla a otros. Entonces, usar bien la palabra de verdad requiere de sacrificio, requiere de tiempo, requiere de dedicación, consagración, entrega. Y si nosotros no tenemos tiempo para la palabra de Dios, siempre vamos a estar fallos en la enseñanza y vamos a poner un ejemplo negativo en los que nos rodean, ¿verdad? Y también muchas veces le damos mucha importancia a las cosas que no tienen importancia. Por ejemplo, el versículo 16 dice, evita las profanas y vanas palabrerías. Bueno, aquí se refiere a cuentos, ¿verdad? Se refiere a chismes. Aquí se refiere a fábulas, a cosas, como también dice en otra parte de viejas. O sea, para los viejos es muy bueno contar cuentos, historias, fábulas, contar de la mitología y contar cosas que pasaron en la niñez y cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Y dice el apóstol Pablo, evítalas porque éstas conducen más y más a la impiedad. Y luego habla de estos hombres que abandonaron la fe y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, las profanas y vanas palabrerías carcome como gangrena. Y Himeneo y Fileto estaban practicando estas situaciones. Posiblemente estaban con filosofías, ¿verdad? Como dice el versículo 18, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿verdad? El fundamento de Dios está firme. Cristo es la piedra angular. El evangelio ha sido predicado. Ya no hay otro evangelio. El Señor estableció hombres idóneos para hacernos llegar la verdad. Ya no hay apóstoles vivientes. Ya no hay apóstoles modernos. No hay profetas modernos. El Señor conoce a los que son suyos, ¿verdad? Y debemos de apartarnos de todo aquel que se hace pasar por alguien de Dios y realmente no lo es. La palabra o la frase, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, la palabra invoca tiene que ver con el que obedece a Cristo, el que obedece el poder de Cristo, el que obedece lo que Cristo dice, el que hace lo que el Señor dice. Muchos aplican la palabra invoca como si fuera solamente decir palabras, pero no, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la actitud. Bien, otro pasaje, y creo que este es el último punto, una advertencia final contra la apostasía. Ustedes habrán leído Hebreos 3:12,
Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra apartarse viene de apostasía. Viene de apostasía, hermanos. Apartarse del Dios vivo. Y luego el capítulo 5 da unos buenos consejos. El escritor a los hebreos tiene una dificultad con sus hermanos judíos. La dificultad es de que ellos ya tenían mucho tiempo en las cosas de Dios y todavía estaban viviendo como si fueran unos niños, ¿verdad? A veces como pasa en personas que tienen 50, 60, 70, 80 años y se comportan como adolescentes, ¿verdad? Aquí es muy usual de que personas que vivieron en el tiempo de los hippies, no sé si ustedes conocieron ese tiempo o han escuchado el tiempo de los hippies, pues todavía actúan igual como si fueran adolescentes, ¿verdad? No, como que el mundo no les interesa nada o como que el mundo está muy aparte de ellos. Ellos viven su vida y disfrutan de la vida como si no hubiera habido un cambio, ¿verdad? En sus vidas, de una juventud a una madurez. Entonces el escritor de los Hebreos tiene una situación de hermanos que, debiendo ser ya maestros, todavía eran hermanos que necesitaban constantemente oír lecciones básicas, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿verdad? Ellos tenían ese problema de que no eran capaces de digerir las cosas profundas de Dios. Estaban solamente dándole vueltas a lo básico, a las primeras herramientas, al bautismo, al perdón, al creer, al arrepentirse, y no avanzaban de ahí. Conocí una iglesia a la cual, por desgracia, apostató de la fe debido a un falso maestro que ganó las almas o los convenció. Una iglesia de Cristo que solamente hablaban de los 5 pasos para la salvación y los 5 pasos para la adoración. Y solamente en todos los estudios, en todas las predicaciones, solamente hablaban de los 5 pasos de la salvación y los 5 pasos de la adoración. No podían desarrollar un tema diferente, no podían defender la fe, no podían hacer frente a la falsa doctrina. Vino un falso maestro, los envolvió y les quitó el lugar, los sacó de ahí a los que no quisieron y a los que los dominó, pues ahí se quedaron. Una iglesia de 70 miembros aproximadamente. La mitad de ellos fueron engañados y la otra mitad se salió de ahí. ¿Por qué? Porque ya eran grandes, ya tenían muchos años. Esa iglesia había sido establecida desde los 40 del siglo pasado y se fue a la apostasía en el 2000. En el 2000, hermanos. Ya tenían muchos años y todavía seguían con los mismos temas. Vino este falso maestro, los engañó, se llevó a algunos y a otros los hizo que se salieran. Dice el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, amados hermanos, esta es la lección, ¿verdad? Nosotros tenemos un camino largo que recorrer. Cada día podemos aprender más de la palabra de Dios y nunca vamos a acabar de hacerlo. Estemos de todos modos encarrilados todo el tiempo a hacerlo porque se siente bien, hermanos, estar alimentado de la palabra de Dios. Se siente bien. Uno habla con personas e inmediatamente sale el tema bíblico, ya está inconscientemente, ¿verdad? Porque muchas veces nos dan la pauta para un tema, para cualquier cosa de la palabra de Dios, y de ahí podemos hablarles del Evangelio de Cristo. Muchas gracias por su fina atención, amados hermanos. Si algún hermano o hermana a través de este estudio, ¿verdad?, siente que necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento para arrepentirse, pedir la oración de sus hermanos, ¿verdad?, confesando sus faltas.
También es un buen momento para si alguien que está oyendo no ha venido a Cristo, es un buen momento para arrepentirse, bautizarse para perdón de pecados y empezar a seguir a Cristo en vez de estar apoyando la apostasía. Dios les bendiga y vamos a dar paso pues a las preguntas o a los comentarios. Muchas gracias por su atención, hermanos. Bueno, vamos a dejar las preguntas. Hermana Pilar, ¿tiene pregunta, comentario? Muchas gracias, hermano, por su estudio, muy edificante. Quería ver con respecto al punto que usted había dicho anteriormente sobre eso de que uno tenía ese concepto de que, por ejemplo, si un hermano que militó en la iglesia, que estuvo un tiempo, luego se apartó, pero nunca se congregó en otra iglesia, nunca fue a otra iglesia, solamente se apartó y está en el mundo, viviendo de su manera, no quizás como el mundo, pero no cumpliendo con las cosas de Dios, no se le como catalogaba como un apóstata de la fe, sino aquel que se iba directamente a otro tipo de creencia. O sea que en ese sentido también sería un hermano apóstata, por dejar el camino. Sí, hermana. Ya. Se rebeló contra Dios. Ya. Simple claro. y sencillamente, la apostasía es rebelión contra Dios. Claro. Apartarse, como Claro. decía Apartarse. la definición. Así es. Ya, gracias, hermana Pilar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, hermano? Aproveche. Hola, hermano, yo. A ver, hermana Andrea. ¿Sí? Sí, realmente bueno el estudio porque de alguna forma es como para, de alguna forma, mantenernos como alerta del cuidado que tenemos que tener nosotros los cristianos, de no descuidar la fe, de no enfriarnos, estar constantemente estudiando, leyendo, precisamente porque nadie está libre de caer en la apostasía si nos descuidamos. Por lo cual yo quiero agradecerle al hermano Andrés por haberse dado el tiempo de haber preparado este estudio, que yo tenía hartas dudas, pero ahora como que me las fue como aclarando y recordando cosas que yo sabía que las tenía medias como olvidadas. Así que le quiero dar las gracias al hermano Andrés y muchas gracias y ojalá que por mucho tiempo siga haciendo estudios, hermano, porque es de gran ayuda para muchos. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermana. Gracias a Dios. Ya, muy bien. ¿Hermana Pilar? Y otro punto que me ha quedado, hermano Andrés, que es súper importante, igual que usted lo tocó, eso de cuando dice que son llevados por palabrerías, y todo eso, fábulas. Muchas veces, como cristianos, de repente, como entienden las personas, en el hecho de personas, por lo menos que están mucho tiempo en el cristianismo, años, en caer en la rutina, caer en las cosas de Dios, hacerlo solamente como rutina. Entonces, al ser como algo rutinario y no realmente realmente sean llevados por el amor, por el Espíritu de Dios en uno, se convierte en una rutina y llega en ese punto de decir que se cansa quizás de escuchar siempre las mismas predicaciones o escuchar siempre el mismo tema, por lo mismo, porque se está haciendo en congregarse con Dios una rutina, no algo de espíritu. Entonces muchas veces podemos caer, cualquier persona puede caer en eso, más las personas que estamos más años en la iglesia, muchos años yendo, podemos caer también en ese sentido de tomarlo como rutinario y a la vez perder realmente lo que es lo importante, que nosotros seguimos a un Dios vivo, un Dios de espíritu. Y muchas veces se puede caer en eso de que las personas quieran después querer buscar o innovar cosas buenas como para que le puedan motivar de ir a congregarse o motivar de ir a escuchar a cierto personaje. Porque en el fondo lo que nos tiene que motivar es el amor a Dios, lo que Dios hizo con nosotros. Si nosotros tenemos eso bien claro en nuestros corazones, siempre vamos a estar motivados, siempre. Pero muchas veces como seres humanos podemos caer quizás en la rutina de congregarnos como simples religiosos, en el sentido como quien dice, de cumplir con Dios los días domingos, una cosa así. Uno puede caer en eso. Sí, las denominaciones, muchas de ellas tienen la costumbre de contratar personas que entretengan a la gente. Predicadores que sean entretenedores de gente, que sean showmen. Show. En un equipo, en un juego, ¿verdad? De fútbol, soccer o de cualquier otro deporte. Hablo del fútbol, soccer porque creo que es el más popular
los que están activos, ¿verdad? Los que están partiéndose el alma son los que andan jugando y peleándose la pelota. Y los que estamos en las canchas somos espectadores. En la iglesia del Señor no es como cuando va uno a un partido de fútbol. No hay espectadores, hermanos. En la iglesia del Señor todos estamos activos en la iglesia del Señor. El que va a sentarse no es un espectador, es una persona que está participando. Y si nosotros llevamos eso en mente, nosotros vamos a ser activos, vamos a estarnos gozando en el estudio, vamos a estarnos gozando en cada acto que practiquemos en la iglesia. Andamos todos jugando, ¿verdad? En el aspecto de que estamos todos activos. Como oyentes, como personas que estamos sentados, no es solamente estar ocupando el lugar y estar criticando al que está presidiendo algo, sino que estar participando con ellos. Y si hay algo equivocado, algo erróneo, tratarlo cuando se termina el estudio o la predicación. O si se puede ahí mismo, pues tratarlo en ese momento. Amén. Hermano Andrés, ¿le puedo pedir un favor? Ahí ponga dejar de compartir pantalla. Ok. Ahí en su... Ahí para... Ok. Ahí sí. Ya, no sé qué se estaba viendo, hermano. Veía como 4 Andrés, 5 Andrés, 6 Ah, Marcos. ok. Sí, porque yo no veo lo que ustedes están viendo. Ahora sí, ahora nos vemos más normales. Gracias, hermano. Ese es un detalle que tengo que aprender. No sé si alguien más, hermano, quiere preguntar, comentar. Ya nomás voy a platicar con uno. Sí, hermano, de uno. Hola, hermano. Sí, Hola, hermana Giselle. Cuéntenos, hermano. Primero quiero darle gracias al hermano Andrés. Muy buenos estudios. Y quería hacer una consulta. Sí, hermana. Quería preguntar si la apostasía sería un pecado de muerte. Hermanita Fernanda Duarte, ¿verdad? No, Gisela. Gisela. Hermanita Gisela, todo pecado es de muerte si no hay arrepentimiento. Todo pecado. Pero cuando hablamos de la apostasía, vamos a decir de una persona que abandonó el camino del Señor y se fue en pos de otro camino, puede regresar al camino de Dios. Pero ahora también hemos aprendido que apostasía es cualquier pecado. Cualquier cosa que nos tumba de la... ¿Cómo se dice? Que nos hace caer de la gracia. Cualquier cosa que nos hace caer de la gracia es apostasía, hermana. Es apostatar. Cuando estamos delante de Dios con pecado y no nos arrepentimos, estamos apostatando de la fe y podemos arrepentirnos. Entonces el único pecado de muerte que hay es el que cuando no se arrepiente la persona. Ok. Juan dice, hay pecados de muerte por los cuales yo digo que no se pida. Se refiere a pecados que la gente no quiere pedir perdón. Pues ¿cómo va a pedirse por una persona, perdónale Dios, si la persona no quiere ser perdonada? Si la persona no se arrepiente. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere Juan cuando habla de pecado de muerte. Cuando no hay arrepentimiento. Okay. Ok. Gracias, hermano. De nada, hermana. A la orden. ¿Alguien más? Hermana Sandra. Sí. Sí, hermano, agradecer por el estudio que realmente me aclaró hartas dudas y más que nada, o sea, que cada uno de nosotros aprendamos de esto, que debemos estar cada día, ¿no es cierto?, conectados con nuestro Dios, no apartarnos, no descuidarnos. Como decía usted, la palabra requiere sacrificio, requiere entrega, y que cada uno de nosotros cada día busquemos más. Estamos en tiempos difíciles, estamos en este minuto encerrados en casa, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que esto nos lleve a buscar más de Dios y poner mucha atención con nuestros jóvenes. Lamentablemente en nuestra iglesia los jóvenes todos se están yendo, no están.
de la iglesia, y eso debe preocuparnos. Y debemos, ¿no es cierto?, como dice el hermano, preocuparnos de ello. Así es, hermana. Gracias a Dios, hermana. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, hermano Andrés, solamente agradecer por la lección. Creo que la definición de la palabra apostasía nos muestra realmente cuáles son lo que debemos de aplicar en ciertos casos. Ya a veces el apartarse, el rebelarse, el no querer hacer la voluntad del Señor muestran de la apostasía, de apostatar la fe. Estuvimos nosotros estudiando la carta de Juan y ahí también nos dimos cuenta de que muchas religiones o muchas falsas doctrinas comenzaron en la iglesia. Hermanos que se levantaron contra la verdad, haciendo prevalecer la filosofía humana, el conocimiento humano más que de Dios, y eso ha causado tanto daño desde el principio hasta el día de hoy, que ya vemos muchas religiones donde se predica al gusto del cliente, como se dice. ¿Ya? Por eso hablamos de que, y me parece un buen punto, donde muchas veces los hermanos como que se aburren de la misma enseñanza, claro, o del mismo predicador, del mismo maestro, y a veces no es tanto por el que predica en sí, porque a veces se mira más bien al que predica, y no están viendo lo que se enseña, porque yo creo que yo veo, por ejemplo, los jóvenes que van a la universidad, son 5 años y probablemente de los 5 años, 4 años le toca al mismo profesor. ¿Ya? Y ahí vamos a escuchar al profesor, algunos son muy simpáticos, otros son muy entretenidos, otros muy aburridos, entonces, pero igual el joven tiene que ir y aprender. Entonces va a depender también de la actitud, muchas veces más bien del que pone atención al estudio, más del maestro, porque si vemos que lo que enseñamos es la palabra de Dios, eso tiene que producir en nosotros la motivación necesaria para seguir adelante. Es verdad de que muchas veces, como decía usted, el ejemplo que puso de esta iglesia que predicaba siempre del bautismo, de la cena y de la adoración y del bautismo, obviamente eso a la larga de mucho tiempo, muchos años ya, eso va a causar que la iglesia, los hermanos se vayan o se aparten. Y el error es mucho más fácil que entre. Pero también tenemos que entender de que cada uno tiene que poner de su parte para que la obra crezca. No sé si en Estados Unidos, no sé muy bien, pero acá en Sudamérica, el trabajo del predicador es muy agotador, es muy cansador, porque es como decimos nosotros los chilenos, tiene que tirar, ¿no es cierto?, sacar y cabecear y tajarla. Tiene que hacerlo todo. ¿Por qué? Porque no hay un complemento muchas veces de los hermanos para que pueda esto funcionar. Entonces las iglesias en Sudamérica son todas pequeñas, porque la mayoría de la hermandad quiere venir el domingo solamente y quiere estudiar solamente una vez a la semana, no quiere estudiar más días. Entonces es mucha exigencia para el sudamericano que todos los días puedan estudiar. Pero sin embargo, es lo que necesitamos, es lo que tenemos que aprovechar para poder crecer y no ser como los hermanos allí en hebreo de que estamos para hoy. Entonces, para que la apostasía y para que el error no entre, tenemos que conocer la verdad, si no, somos presa fácil a la filosofía, porque hoy día la verdad y la mentira son muy parecidas. Sí, hermano, acá cuando tenemos el problema de las personas que quieren un servicio a modo. Le llamamos servicio a la Burger King. Porque uno va al Burger King, ¿verdad?, a pedir una hamburguesa y le dice, bueno, quiero que le pongas más mayonesa, quiero que le quites la cebolla, ponle más tomate, la carne no la quiero tan cocida.
Entonces, así como usted quiere la hamburguesa, así se la prepara en Burger King. Entonces, muchas veces hermanos que no quieren servir a Dios de manera ferviente, quisieran un servicio a la Burger King. Así como usted comenta de que quieren un servicio de esto sí, esto no, pero la palabra de Dios debe de ser un gozo. Es un problema eso, porque eso causa que la iglesia, el error entre fácil. Sí. Y se entra muy fácilmente en la rutina. ¿Ya? Y ahora con esto de, como hablaba la hermana de la juventud tiene mucha información y tiene muchas preguntas, y entonces te muestran muchas diferentes clases de iglesia, de todos colores. Entonces los chicos vienen acá, como usted decía, acá aburrida la cosa, una iglesia muerta, nosotros queremos, ¿no es cierto?, que se motive. Y entonces, pero vamos a la Biblia, vemos que son cosas que son sencillas de hacer, ¿ya? Y que no se necesita más otra cosa que lo que dice Dios. Entonces, no se quiere pasar de la línea de lo que Dios dice a lo que la gente quiere muchas veces. Yeah. Por ejemplo, conozco congregaciones que, por ejemplo, solamente tienen la adoración. Domingo, 1 hora y no es más. Obviamente que eso con el tiempo va a morir. No hay que ser muy sabio. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el alimento? ¿Dónde está el fortalecimiento de los hermanos? Va a morir. Y de hecho muchas congregaciones acá en Chile o en Perú han muerto porque los hermanos estaban solamente reunidos en los domingos. Uh-huh. ¿Cómo le cambia la mente a usted, a esas personas, de decir, ya vamos a tener estudios los jueves, los lunes, miércoles? Es difícil, porque ya están habituados a ese sistema y no quieren que lo saquen porque están cómodos. Entonces, cuando van a estudiar todos los días o cada cierto día, entonces eso es un gran cambio para ellos. Y mucha información, eso como que colapsa. Yo creo que por eso la apostasía está creciendo mucho en el mundo de la Iglesia de Cristo, porque por la falta de conocimiento. Bien decía ahí Osea, si no me equivoco, 6:8, a mi pueblo falló porque le faltaba conocimiento. Uh-huh. Sí, hermano, así es. Ya, pues, hermano, agradecer nuevamente por su lección y esperando que el Señor nos permita nuevamente estudiar con usted y animar siempre a los hermanos para que puedan aprovechar estos estudios. Hoy día era un buen estudio y no todos estaban presentes. Ayer también tuvimos un excelente estudio, tampoco estuvieron presentes. Entonces, eso hay que animar a los hermanos para que puedan aprovechar esta enseñanza que no nos está dando el hermano Marco, está dando otros hermanos, así para que puedan ir cambiando y puedan viendo y conociendo a otros hermanos que puedan ayudar mucho en el crecimiento de la iglesia. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedirnos. Voy a pedir que nuestro hermano John, que está ahí con nosotros, hermanos, por favor, si nos puede despedir con la última oración, agradeciendo a Dios por este momento que hemos tenido. Muy bien, hermano. Oremos. Nuestro bendito Padre Celestial, elevamos esta oración a su trono de gloria, Señor, en ya al filo de este nuevo día que usted nos ha brindado, Señor, donde su misericordia, su amor abundante, su mano poderosa ha cuidado de nuestras vidas, Señor, nos ha dado la posibilidad de ver otro día sobre la faz de la tierra, a todos los que estamos aquí reunidos, a nuestros familiares y seres queridos. Padre bendito, queremos agradecer porque siempre usted es bueno con nosotros, aunque nosotros no lo merecemos. Tenemos siempre de usted lo mejor, tenemos su paciencia, su benignidad, cada día con nosotros, Señor, su misericordia. Nos acompaña, nos protege, nos cuida de muchos males.
tenemos su santa palabra, que es nuestro alimento para que nosotros podamos crecer y que eso nos permita ir alejándonos cada vez más del peligro de caer, Señor, que siempre va a estar latente, pero contra más el Hijo suyo está adiestrado en sus cosas, Señor, en su conocimiento de su verdad, de la verdad, estamos con buenos cimientos, Padre bendito. Agradecemos en todo lo que vale la oportunidad que hemos tenido el día de hoy con nuestro hermano Andrés, de poder escuchar de su santa palabra, agradecer a nuestro hermano por su dedicación, por siempre darse el tiempo y guardarnos en el tiempo para poder compartir con nosotros, sabiendo que él está muy atareado con los estudios, con la entrega de su palabra. Así que le pedimos para él que siempre usted le dé ese mismo ánimo, le fortalezca, le cuide en su salud física, espiritual principalmente, para que él tenga siempre esa buena disposición para poder entregarnos a nosotros, sus hijos, de su santa palabra, como también a los que no le conocen, Padre bendito. Señor, le agradecemos por esta oportunidad que hemos tenido. Bendiga a cada uno de los que hemos podido escuchar, que esta palabra no solamente entre por un oído salga por el otro, sino que se anide en nuestro corazón, que nos ayude a poder fortalecernos, Señor, a animarnos, a saber que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, que es nuestro Padre, es nuestro Creador, es quien nos conoce antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, y antes Él ha creado cada uno de lo que es nuestro cuerpo físico, nuestra alma, así que Él nos conoce mejor que nadie. Podamos siempre deleitarnos en sus cosas y en sus maravillas, Padre bendito. Le pedimos que usted nos acompañe, Señor, que su misericordia, su protección esté para con nosotros en esta noche en la cual vamos a descansar, Señor, de nuestros quehaceres diarios, Padre bendito, y que si así es vuestra voluntad, Señor amado, usted mañana nos provea de un día más de vida a cada uno de los que estamos reunidos a través de este medio virtual. Le agradecemos, Señor bendito, su misericordia, su amor a través de los méritos de Jesucristo, de su Hijo amado. Oramos a usted. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. No se vayan, por favor. Voy a tomar una foto, por favor. Déjame peinarme. Deja peinar. Hermano. No se preocupe, hermano. No es para la credencial de lector, hermano. Hermano, ¿lo quieres sin lente o con lentes? Con lentes, hermano, para que... muchas gracias, hermanos. Hermano. ¿Qué quieres tan importante? Hermanito, Sí, muchas gracias, hermano Andrés. Saludos a su esposa, a su hijo. Gracias. ¿No quieres salir? La hermana Giselle no salió, Bueno. Y agradecer a cada uno, hermano Enrique, hermana Dorisa, Patricio, a Jenny. Gracias por su presencia, hermana Sandra.